Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece. Quiero que vaya conmigo a la palabra en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, verso 1 al 19. Y quiero que lo tenga allí. Creo que es una historia que todos conocemos. Dice la palabra: Saulo, que aún seguía respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Lo hacía con la intención de llevar presos a Jerusalén a quienes hallara como seguidores, hombres o mujeres, de este nuevo camino. Mas en el camino, cerca ya de Damasco, le rodeó repentinamente un resplandor que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se habían parado, mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Cuando él se levantó del suelo y abrió los ojos, no veía a nadie. Así que le tomaron de la mano y le llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver, tampoco comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, que es natural de Tarso. Él está orando y ha tenido una visión en la que un hombre llamado Ananías entra en la casa y le hace recuperar la visión tras imponerle las manos. Vamos a dejar hasta allí. Hoy quiero hablarte de algo que he titulado Nacidos por un encuentro. Nacidos por un encuentro. ¿Sabe que cuando un bebé nace, un bebé recién nacido, debe tener unos cuidados extremos? De hecho, durante el primer año de vida, se puede dar mayoritariamente algo que se conoce como la muerte del infante. ¿Qué es esto? Son aquellos bebés que por X o Y razón a veces se acuestan y fallecen dormidos. ¿Por qué? Porque en los cuidados con un recién nacido, durante su primer año, durante sus primeros 7 o 8 años, pero especialmente durante su primer año, son muy importantes, porque un bebé no se puede valer por sí mismo, requiere de cuidado, requiere de cosas que realmente una persona debe tener. ¿Sabe que Saulo fue una persona que nació de nuevo, así como todos nosotros? Pero con Saulo hubo una particularidad. La forma en la que él nació de nuevo fue a través de un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Saulo era un hombre que él mismo lo dice, fariseo. ¿De qué? De fariseos. Es decir, era un hombre legalista, se sabía la ley de pe a pa. El tipo se conocía lo más pequeño de la ley. La única forma que Saulo se convirtiera al cristianismo realmente era que Jesús se le apareciera. No había otra forma. Saulo no iba a escuchar que uno de los apóstoles viniera y le hablara de Jesús. Solo era la única manera que Saulo se podía convertir. Pero hay unas cosas curiosas que suceden en la vida de Saulo que me puse a investigar en paralelo con el desarrollo de un bebé. Usted sabe que un bebé, a medida que nace y va creciendo, se le desarrollan los diferentes sentidos que tenemos los seres humanos. El primer sentido que se desarrolla en un bebé es el sentido del oído. A las 20 semanas de gestación, ya el bebé tiene la capacidad de oír. Por eso es que normalmente usted le habla a una mujer embarazada en el estómago, los papás, y el bebé empieza a patear. Porque lo primero que se le desarrolla es el oído. ¿Qué fue lo primero que sucedió con Saulo cuando se convirtió? Dice que oyó, no vio, oyó.
¿Y sabe qué es lo interesante? Que cuando un bebé nace o está en ese proceso de gestación, él está presto para captar cualquier voz. Él está presto para recibir cualquier información y está presto para escuchar cualquier información. Miren, cuando tú eres discípulo, cuando eres consolidador, debes tener cuidado con qué voz le estás dando a tu nuevo nacimiento. ¿Qué voz le estás poniendo a escuchar a ese nuevo que nació, a ese nuevo discípulo que viene? Porque así como sucede en lo natural, que un bebé está presto para captar cualquier sonido, así sucede en lo espiritual. Por eso muchas veces hay consolidadores que pierden a sus discípulos, porque no lo ponen a escuchar una voz sana, sino cualquier voz. Y ellos están prestos para captar cualquier cosa. Yo tengo una bebé de 1 año y ella repite todo lo que uno le diga. Eso, tú le dices, papá, ella empieza, papá. Por ejemplo, tenemos el caso con mi hermana, todos le decimos en la casa, Sara, Sara, Sara. Entonces ella no le dice tía Sara, sino empieza, Sara, Sara. ¿Por qué? Porque está presta para captar cualquier sonido. ¿Sabe que los que nacen de nuevo están prestos y su oído a veces está tan sediento de oír que por eso hay que tener cuidado con qué uno lo pone a escuchar? ¿Qué le hablas tú a tu nuevo? ¿Le hablas palabra o solo le dices los problemas de la iglesia? ¿Murmuras de los líderes o oras por ellos? Porque lo que tú le hables, ellos están prestos a captarlo. Pero luego de eso, otro de los sentidos que se desarrolla es la vista. La vista. De hecho, hay un pequeño debate en el sentido médico que dice que los bebés a veces nacen ciegos, pero se ha comprobado que realmente no nacen ciegos del todo. Ellos logran ver, solo que su cerebro al ir en formación todavía no logra procesar las imágenes de manera correcta. ¿Sabe qué fue lo segundo que Saulo hizo? Cuando Dios le habló a Ananías, dice, porque él ha visto una visión. Recordemos que Saulo físicamente, ¿cómo está? Ciego, pero su sentido espiritual de la vista está desarrollándose. ¿Sabe que nuestros nuevos discípulos son personas que van a ver visiones? Que debemos desarrollar su sentido espiritual de la vista, que debemos desarrollar su discernimiento, pero a veces no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de ese pequeño detalle que debemos desarrollar en ellos ese discernimiento del espíritu, ese desarrollo de la vista. Y hay muchos otros sentidos que se van desarrollando, porque recuerde que Jesús comparó la salvación, ¿con qué la comparó? Con un nuevo nacimiento. Nosotros somos cuidadores de un nuevo bebé. Un bebé que, si bien no es un bebé físico pequeño, puede ser un bebé de 30, 40, 60 años, pero espiritualmente es un bebé. Un bebé que necesita de alimento, que necesita de cuidado. Saulo mismo, aún con todo el conocimiento que Saulo tenía, Jesús le puso un cuidador, le puso un consolidador. Y miren, quiero ser claro en algo. Hay algo que a veces pasamos por alto. Ananías no era pastor, Ananías no era apóstol, Ananías no era profeta, Ananías no era evangelista ni era maestro. Y usted dirá, pero ¿cómo pastor? Quiero que ahí en Hechos 9, en el verso 10, quiero resaltar algo. Verso 10 dice, había entonces en Damasco, ¿qué? Cuando la Biblia me refiere a apóstoles, los menciona. Apóstoles. Por ejemplo, si ustedes siguen leyendo más abajo, dice que Bernabé tomó a Pablo y lo llevó ante los apóstoles en Jerusalén. Cuando la Biblia habla de un pastor, lo refiere. De hecho, versos más adelante dice que se levantó Jacobo o Santiago, pastor de la iglesia en Jerusalén.
Cuando la Biblia habla de un profeta lo refiere, el profeta Ágabo y todo eso. Es decir, ¿qué nos marca esto? Ananías no hacía parte, llamémoslo, de un círculo ministerial. Y esto es importante por algo, porque consolidar no solo se basa en un título ministerial, consolidar es para todo aquel que tiene a Jesús en el corazón. Ananías era un discípulo. ¿Cómo hace un discípulo? Digámoslo de la manera como se conoce hoy en día. Ananías era un feligrés asistente a la iglesia. Él no dirigía una iglesia. Él simplemente era un hermano que se congregaba cuando había servicio a recibir. Es decir, Ananías era como nosotros. Y esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque probablemente Ananías no tenía los conocimientos de Saulo. No sabemos la historia de Ananías, pero probablemente Ananías no tenía los conocimientos de Saulo. Pero Jesús lo envió a donde Saulo. Porque es que, te voy a decir esto, no importa tal vez tu estatus, tu condición, esto, cuando Jesús te llama, Él te llama porque tiene un plan contigo y tiene un plan con ese nuevo que tú vas a cuidar. A veces nosotros nos encerramos en nuestra condición, pero realmente debemos esperar el llamado de Dios. Debemos tener el llamado de Dios para cuidar a ese nuevo nacido en la fe. ¿Sabe? Hay algunas cosas que tuvo Ananías que yo quiero resaltar en aquellos que somos consolidadores, en aquellos que vamos a consolidar a los nuevos, que vamos a cuidarlo. Lo primero es que Ananías tuvo intimidad o tenía intimidad. Tenía intimidad. Del verso 10 al 15 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, que es natural de Tarso. Él está orando y ha tenido una visión en la que un hombre llamado Ananías entra en la casa y le hace recuperar la visión tras imponerle las manos. Ananías tenía intimidad con Dios. Ananías sabía escuchar la voz de Dios. Y ojo, esto es importante. Esto es muy importante para consolidar a un nuevo. La intimidad debe ser la base de la consolidación, debe ser la base del cuidado a los nuevos discípulos. A veces nosotros queremos cuidar a los nuevos sin intimidad, solo por experiencias, por lo que la religión nos ha enseñado, por métodos. Pero ¿sabe que la intimidad es la base? ¿Usted no quiere perder a sus nuevos? Métase con Dios. ¿Usted sabe por qué Jesús dijo: ninguno de los que me diste se ha perdido, excepto el hijo de perdición? Porque Jesús no escogió a los 12 así, que se puso a ver, bueno, vamos a ver quién es el más cara bonito, o al de Tim Marín de Don Pingüe. No. ¿Sabe cómo escogió Jesús a los 12? Dice la Biblia que pasó toda la noche orando. Y a la mañana siguiente que se levantó, supo quiénes eran los 12. Porque la intimidad es necesaria para mantener a los nuevos. Y ojo con esto, hay algo muy interesante aquí. Ananías probablemente no tenía el don de palabra de ciencia, pero Dios lo hizo fluir en un don de palabra de ciencia. Y ustedes dirán: pastor, ¿por qué lo dice? Ustedes no se han puesto a detallar cómo Dios fue detallado con Ananías. Le dijo: Ananías, hay un hombre llamado Saulo que está en la calle derecha, en la calle llamada a la derecha. Él está orando, él ha visto esto. Dios le detalló todo. Porque es que cuando tú tienes intimidad con Dios, Dios da a conocer los secretos. Dios da a conocer los secretos. ¿Sabe cuál ha sido el problema de nosotros como cristianos? Hemos perdido el valor por la intimidad. Hemos perdido el valor por la intimidad. Nosotros hemos perdido ese valor
por ser íntimos con Dios, por buscar a Dios en intimidad. ¿Y por qué lo hemos perdido? Hay dos factores. Uno, factor tiempo, pero les voy a explicar en qué sentido factor tiempo. Y dos, factor material. ¿En qué sentido factor tiempo? El factor tiempo es en los dos siguientes sentidos. Primero, hay gente que dice, yo no tengo tiempo para buscar a Dios. Yo le decía a los jóvenes hace unos viernes atrás que a veces hay personas que dicen eso, yo no tengo tiempo para buscar a Dios. Yo creo que Jesús nos viera y diría, oye, yo me levantaba temprano, me caminaba Israel de arriba para abajo todo el día, pero igual me quedaba tiempo para buscar a Dios. Miren, si uno agarrara los celulares de la mayoría de nosotros, hoy en día los celulares tienen medidor de tiempo para tú saber cuánto tiempo lo usas. Si agarramos los celulares de la mayoría y viéramos el tiempo que gastan en redes sociales, uno diría, si tengo tiempo para buscar a Dios. Más que todo, llamémosle, tengo pereza de buscar a Dios. No hay pasión por buscar a Dios. Pero ¿cuál es el otro factor tiempo? Se los voy a decir. El otro factor tiempo es que queremos cronometrar a Dios. Porque lamentablemente se nos ha metido en la cabeza algo que ciertamente está en la Biblia, pero que hay que ver el contexto en el que Jesús lo dijo. Cuando Jesús dijo, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Entonces, ¿qué sucede? A la gente se le ha enseñado, el cristiano, debes orar por lo menos una hora. Miren, y yo he conocido personas que ponen el cronómetro para ver si oran una hora. Y están más concentrados en el tiempo que en disfrutar al Señor. Por eso a veces se levantan más cargados de la oración que descansados. Porque están orando, pero a cada rato ven el reloj. Ay, hasta ahora van 20 minutos. Ay, ¿ahora qué más digo? Ay, no, apenas pasaron 5. ¿Ahora qué más? ¿Sabe? Hay una oración en la Biblia. Hay una oración en la Biblia que está unos versículos atrás de la conversión de Saulo. Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, fueron amenazados. Y dice que se reunieron los cristianos y levantaron su voz, que está una de las oraciones famosas que dice, soberano Señor, y le dicen, permítenos que con todo denuedo hablemos tu palabra para mientras tú extiendes tu mano. Toda esa oración, así tal cual, ¿sabe cuánto tiempo duró? 58 segundos. ¿Y sabe qué sucedió en esos 58 segundos? La tierra tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pregunta, ¿nuestra oración ha hecho temblar la tierra? ¿Pero por qué? Pastor, pero ellos oraron menos, yo a veces 3 horas y no, salgo muy cargado. Por una razón, porque ellos disfrutaban estar con Dios. A veces uno no disfruta estar con Dios. Se los voy a poner una semejanza terrenal. Aquellos que son casados. Imagínense a las mujeres o los hombres que su pareja llegue y le diga, bueno, mi amor, vamos a hablar, pero tiene 1 hora. Arranque. ¿Usted qué diría? Bueno, ¿este qué le dio? ¿Por qué? Porque se supone que cuando se está en pareja es para disfrutar el uno del otro, disfrutar de ese espacio, disfrutar de ese momento. ¿Sabe que eso es lo que Dios quiere? Que cuando tú entres disfrutes ese momento. Intimidad tampoco es guerra espiritual todo el rato. Mire, hay gente que para orar por sus nuevos todo el tiempo está, Señor, reprendo al diablo, y el pobre diablo dice, ya hermano, cálmese. No, mire, hay gente desde que inicia a orar es casi reprendiendo al diablo. Eso no es intimidad. Intimidad es disfrutar a Dios, disfrutar su presencia, descansar en Él. Intimidad no se trata de tiempo. No se trata de tiempo. Miren, si fuera por tiempo, los fariseos fueran los más espirituales.
porque las oraciones de los fariseos probablemente duraban más que el Padre Nuestro. De hecho, la oración de Jesús, si la siguiéramos, ¿cuánto tiempo tú duras orando? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Creo que a lo sumo se te lleva 3 minutos. Porque más que tiempo, Dios lo que quiere es que tú aprendas a disfrutar su presencia. Y te voy a decir esto, cuando tú aprendes a disfrutar la presencia de Dios, tú te vas a levantar y ni te vas a dar cuenta de cuánto tiempo pasó. Hace unos meses atrás, estaba trabajando en algo y el Señor habló en mi corazón y me dijo: Isaac, tú no amas mi presencia. Y yo me quedé como que, ¿qué? ¿Pero por qué, Señor? Si yo oro, leo la Biblia. No, tú no amas mi presencia. Porque cuando vienes a mi presencia estás preocupado por cuánto tiempo vas. Pero cuando estás con tu familia, con tu hija, con tu esposa, no estás preocupado por el tiempo. Porque estás disfrutando con ellos. Y yo quedé así. Y el Señor me decía: mira, que cuando tú estás con tu familia o cuando estás de vacaciones y estás haciendo algo que disfruta, tú dices: wow, cómo el tiempo pasó volando. Ni te das cuenta que el tiempo se fue. Pero cuando estás conmigo, a veces a la media hora estás, ay, no, ¿qué digo ahora? Desesperado. ¿Sabe que desde ese día le pedí perdón a Dios y le dije: Señor, yo no he disfrutado tu presencia? David disfrutaba su presencia. David era un hombre que disfrutaba estar con Dios. Por eso David decía: mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. David disfrutaba estar con Dios. ¿Sabe que lo que Dios quiere de consolidadores es que sean íntimos? Sean personas de intimidad. Sean personas que disfruten la presencia de Dios. Miren, la mejor arma contra el diablo no es gente que sepa reprender los 7 espíritus. La mejor arma contra el diablo es gente que sea de intimidad. Jesús, miren, Jesús nunca enseñó a orar en guerra espiritual. Ahora, ¿está mal? No. Pero lo que voy, ¿sabe por qué los demonios cuando venían a Jesús temblaban? Porque Jesús sí era alguien de intimidad. Pablo era alguien de intimidad. Y cuando Pablo llegó a aquella isla, le salió una mujer con espíritu de adivinación. Porque si hay algo que el diablo le tiene miedo, no es aquel que sepa guerrear, que lance espadazos para aquí, para allá, no. Sino aquel que sea de intimidad. Aquel que sea de intimidad. ¿Sabe por qué? Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Porque cuando tú eres de intimidad, significa que tú estás tan muerto a ti que el que vive a través de ti es Cristo. Porque cuando tú vives en intimidad, significa que cuando tú caminas, no caminas tú, sino caminas el Espíritu Santo a través de ti. La intimidad te permitirá desarrollar el oído espiritual para saber lo que el nuevo necesita. La intimidad te permitirá desarrollar ese oído espiritual para saber lo que el nuevo necesita. Imagínense a Ananías cuando llegó donde Saulo. Saulo, sin haberle contado probablemente a nadie, excepto tal vez al que estaba en la casa con el que estaba. Y llegar a Ananías y le dice: Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado. Yo me imagino que Saulo quedaría como: wow, ¿y este hombre cómo lo sabe? Usted se imagina usted llegar donde su nuevo y usted decirle: ¿sabes qué? El Señor me dijo que en tu casa hay enfermedad, pero yo he venido para imponer mis manos y se va a ir. Pero eso, ¿quién lo logra? Alguien con intimidad. Alguien con intimidad. Pero les dije que el segundo factor que afecta a la intimidad, ¿cuál es? El material. ¿En qué sentido el material? Hay gente que su oración se vuelve solo material. Señor, yo te pido. Señor, yo te pido. Señor, yo te pido. Señor, yo te pido.
y solo se vuelve material porque están más preocupados por lo que les falta que por la presencia de Jesús. ¿Sabe que a veces Dios, esto va a sonar un poco fuerte, pero a veces Dios hay personas que les concede la petición del corazón, no porque Él se las quiera conceder, sino porque quiere satisfacer un ídolo del corazón? Ustedes dirán, pastor, ¿cómo así? Ezequiel capítulo 14, lo puede leer en su casa. Dice la Biblia que vinieron ante Ezequiel los ancianos de Israel, y dice la palabra que el Dios Jehová le habló a Ezequiel y le dijo: hijo de hombre, dile a estos hombres que han puesto sus ídolos en su corazón. Les voy a parafrasear el texto, y la Biblia dice, y el Señor les dice: y diles que yo les responderé conforme a la multitud de sus ídolos. Te voy a decir esto: hay veces que Dios no responde una petición porque sea su voluntad, sino porque ya has puesto tanto ese ídolo en tu corazón que Dios quiere darte una reprensión dándote ese ídolo del corazón. Por eso hay personas que a veces viene la bendición de Dios o la respuesta de Dios, pero esa respuesta se vuelve más carga que cualquier otra cosa, porque no era una respuesta de Dios, era una respuesta al ídolo del corazón. Porque a veces se nos ha vuelto la oración algo material. Te voy a decir algo. La Biblia me dice en el Salmo 34 que los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. No, yo quiero que se lo graben: no tendrán falta de ningún bien. Te voy a asegurar algo: tú sé íntimo con el Señor, que Dios no va a dejar que falte nada en tu casa. Tú sé íntimo con el Señor, que Dios no va a permitir que falte nada. Nada va a faltar a los que buscan al Señor, nada. Pero aprendamos a disfrutar la presencia de Dios. Aprendamos a disfrutar a Dios. Pastor, ¿está mal pedir? No, porque el mismo Jesús nos dijo que pidiéramos. Pero a veces nuestras oraciones, mira, hay gente que solo busca a Dios cuando tiene necesidad. Por eso hay personas que nunca salen de una y de otra y de otra y de otra, porque Dios dice: la única forma que me busquen, pues mantengámoslo así. Por eso hay personas que están como en un círculo vicioso. Pastor, no logro nada. Pastor, esto. Porque probablemente la única forma en la que busques a Dios es cuando estés en necesidad. Pues Dios dice: bueno, hasta que no aprenda. Hasta que no aprenda. Pero la Biblia me dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Enséñale a los nuevos, a ese nuevo discípulo que tú tienes, enséñale el valor de la intimidad. Enséñales el valor de la intimidad, de disfrutar la presencia de Dios, de estar en su presencia, de estar allí, de adorarlo, de exaltarlo, de disfrutar la presencia del Espíritu Santo. No le enseñes solo un tiempo, no le digas ora una hora, no, dile: disfrutemos al Señor. Aprendamos a disfrutar al Señor. Nosotros aprendamos a disfrutar al Señor. ¿Sabe qué? Una de las cosas que a veces yo me he hecho la pregunta, y yo le he dicho al Señor: Señor, ¿qué nos hace falta a nosotros que tenían la iglesia en Hechos de los apóstoles? Porque les voy a decir esto: Pedro se paraba donde fuera que predicara, 3,000 o 5,000 se convertían. A veces uno se para a predicar y para que se convierta uno, ay, Jesucristo, eso uno la tiene que sudar. Pedro, miren, en las dos prédicas que la Biblia relata de Pedro, cuando recién desciende el Espíritu Santo y luego cuando el cojo de la hermosa, dice en el Espíritu Santo, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Y en la otra fueron como 5,000. Yo digo: Señor, ¿qué falta? Pero ¿sabe qué tenían ellos? Intimidad. Intimidad. Porque es que cuando uno tiene intimidad, uno no debe preocuparse. No debe preocuparse
por tratar de cambiar al nuevo. Tú no te preocupes por tratar de cambiar a ese nuevo discípulo. Tú enfócate en el Señor, que Él es el que hará la obra. Pero no solo la intimidad. Lo segundo que tenía Ananías, que podemos tener nosotros como consolidadores, es poder. Poder. Verso 17 al 18. Verso 17 al 18 dice: Ananías fue y entró en la casa, puso sobre él las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Ananías tenía una manifestación del reino. No le hablemos a nuestros discípulos, a esos nuevos nacimientos, de un Jesús histórico que obraba milagros. Mostrémosles al Jesús que obra milagros. No le hablemos de un Jesús que liberaba endemoniados. Mostrémosle al Jesús que hace libre al que está preso por Satanás. Ananías mostró el poder de Dios sobre Saulo. Mostró ese poder de Dios sobre Saulo. ¿Sabe? Recordemos que en 1 Corintios capítulo 4 verso 20 dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder de Dios. Si tú le estás hablando del reino a tu nuevo discípulo, a ese nuevo nacimiento, muéstrales el poder del reino. Muéstrales el poder del reino. Pero ¿por qué, pastor, pasaba esto solo allí? Tal vez era porque estaba fresco la venida del Espíritu Santo. No, porque el Espíritu no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero ¿por qué pasaba eso allí? Dos cosas: le creían a Dios y se la creían. ¿En qué sentido, pastor? Le creían a Dios en que tenían un Dios poderoso, en que tenían un Dios que obraba milagros, pero se la creían en el sentido que ellos podían ser usados por Dios para obrar milagros. Hoy en día le creemos a Dios, porque si hacemos una encuesta, creo que la gran mayoría diría: yo creo que Dios obra milagros. Pero la pregunta es: ¿tú crees que Dios los puede obrar a través de ti? Los amenes disminuyeron. Porque muchas veces, miren, ¿qué pasaría si usted está con su nuevo, están orando y de repente por X o Y razón algo se manifiesta allí? Más de uno: espérate, llamo al pastor. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta creer que Dios lo hace conmigo. Y quiero volver a marcar lo que dije al inicio. Ananías no era pastor, apóstol, profeta, evangelista ni maestro. Era un discípulo. Era un discípulo. Es decir, Ananías era alguien que solo asistía, servía, estaba conectado a una casa, como usted, como yo. Es decir, el poder de Dios no es exclusivo para aquellos que solo están en un altar, es para todos. Es para todos. Para todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo. Para todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo. Pastor, pero y mi nuevo discípulo, ¿sabe por qué Pablo fue un hombre tan poderoso, no solo en palabras sino en señales? ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Ananías? Y lo primero que debemos hacer como consolidadores, ¿qué dice la Biblia ahí al final? ¿Y qué? Y seas lleno. Lo llevó a una experiencia con el Espíritu Santo. Lleva a tu nuevo a una experiencia con el Espíritu Santo. El poder de Dios no es solo para hacer cosas bonitas, hacerlo sentir cosas bonitas, sino para que tú lleves a tu nuevo una experiencia con el Espíritu Santo. A una experiencia con el Espíritu Santo.
A veces no llevamos a los nuestros una experiencia con el Espíritu. No solo le hables de un Jesús que sana, muéstrales al Jesús que sana. Vuelvo y les digo, yo me imagino a Saulo, que tal vez no le había contado a nadie, solo lo sabían los hombres que iban con él y el lugar, y tal vez el dueño de la casa donde estaba. Y llegó un hombre que él ni conoce y le dice: Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado. Yo creo que Saulo dijo: ¿quién le habrá dicho a este hombre? Yo creo que eso pudo causar también un impacto en Saulo. Se imagina que usted llegue a donde su nuevo y le diga: óyeme, hay cosas en tu vida que están así, pero el Señor Jesús me ha enviado para esto. Los dones del Espíritu Santo están para todos. Para ti, para mí, para aquellos que nos ven desde casa. Los dones del Espíritu Santo no son exclusivos. No hay exclusividad. Están para aquellos que lo anhelan. Manifestemos el reino de Dios. Manifestemos el reino de Dios. Miren, nos hemos dejado robar tantas cosas de la brujería, de la hechicería, o más que robar, hemos dejado ganar terreno, porque a veces no nos hemos creído que podemos ser usados. No nos hemos creído que tú y yo podemos ser usados. Lo que está en la Biblia no fue exclusivo para esos hombres, está para nosotros, porque Dios no ha limitado ni ha cortado su poder. Manifiesta el reino. Ananías manifestó el reino de Dios. Manifestó poder de parte de Dios. La Biblia me dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero no solo poder. Lo tercero y último es palabra. ¿Es qué? Palabra. ¿Sabe? Dice la Biblia en el verso 19 que después de que todo esto pasó, Saulo comió, recobró fuerza y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Recordemos que si bien en cuanto a la ley, Saulo se sabía la ley. Saulo se sabía la ley. De hecho, si ustedes leen los escritos de Saulo, por eso, de Pablo, del apóstol Pablo, después las cartas, por eso Pablo mencionaba la ley, se la conocía, pero había algo que Pablo no conocía. Pablo no conocía la palabra viva todavía, es decir, tenía que aprender a conocer a Jesús. Porque te voy a decir esto, cuando tú llevas al nuevo una experiencia con la palabra, no es solo llevarlos a una experiencia con el libro, es una experiencia con Jesús, porque Él es el verbo. Él es el verbo. No bases a tu nuevo en experiencias. No bases a tu nuevo en experiencias, básalo en la palabra. ¿Sabe? A veces los nuevos discípulos los basamos solo en experiencias. Y las experiencias son bonitas, las experiencias son buenas, las experiencias confrontan. Pablo normalmente cuando evangelizaba, ¿con qué evangelizaba? Con su testimonio. Pero cuando ya fundamentó a la iglesia, ¿con qué la fundamentó? Con palabra. ¿Sabes? Fundamenta el nuevo en la palabra. Porque lo único que va a guiar al nuevo en los momentos de dificultad no va a ser las experiencias, va a ser la palabra. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, Jesús no reprendió al diablo por experiencias. No le dijo: ah, sí, yo te conocía, tú no fuiste el que caíste del cielo. Bueno, no. Jesús, ¿qué le decía? Escrito está, escrito está. Porque lo único que va a hacer que el nuevo, y también para nosotros, lo único que va a hacer que nosotros venzamos al diablo, no va a ser nuestras experiencias, no va a ser lo mucho que ores, va a ser la palabra. Va a ser la palabra. La palabra es lo que nos va a dar sustento, nos va a dar firmeza en el evangelio. Pero vuelvo y te digo, no lo veas solo como que le vas a enseñar un libro.
Porque está la Biblia, el libro. Y tú te la puedes saber. Miren, hay gente afuera, ateos, que conocen más la Biblia que nosotros, que se saben más la Biblia de memoria que nosotros. Pero realmente, ¿por qué no hay un cambio en ellos que puede producirse en nosotros? Porque nosotros debemos entender que no los vamos a cimentar en un libro, los vamos a cimentar en Cristo, porque Él es el Verbo. Por eso es que debemos cimentarlos en Cristo, en la palabra. Saulo se transformó en el gran apóstol Pablo porque sus cimientos en la palabra eran firmes. Y todo el evangelio, todo el cristianismo está cimentado en la palabra. No está cimentado simplemente en experiencias, que las hay. Hechos de los Apóstoles es un libro de experiencias, todas las experiencias que vivió el cristianismo. Pero luego cuando tú lees todas las cartas, todas están fundamentadas en la palabra, todas. No podemos dejar de cimentar a los nuevos en la palabra, no podemos. Aparte de llevarlos a una experiencia con el Espíritu Santo, ciméntalos en la palabra. ¿Sabe? Hoy en día las falsas doctrinas han crecido. Hoy en día hay mentiras que se han metido y camuflado como verdad. Pero ¿cómo podemos impedir que eso haga daño al cristianismo? A nosotros, conociendo la palabra. Entre más tú conoces una verdad, más fácil se te hará detectar la mentira. Ustedes ya lo han escuchado muchas veces y todos lo sabemos. Entre más tú conoces los billetes verdaderos, más fácil se te hace saber cuando uno es falso. Entre más tú conoces la verdadera palabra, más fácil se te hará detectar cuando una falsa doctrina quiera tocar a tu puerta o a la puerta del nuevo discípulo. Pero el problema es que, miren, seamos sinceros, a veces el cristianismo se ha basado en algunos que solo leen la palabra los domingos. Les voy a poner este ejemplo, también con el mundo natural. Imagínense que usted solo coma hoy y no vuelva a comer sino hasta el otro domingo. ¿Cómo llegaría usted el otro domingo? Yo le aseguro que muerto no va a llegar porque el cuerpo humano está diseñado para aguantar hambre por 40 días. Pero sí le aseguro que va a llegar aquí, pastor, blanco, pálido y con los calores que está haciendo. Dios mío. Bueno, si usted llega así de debilitado, por eso hay muchos que domingo a domingo llegan emproblemados en su vida espiritual, porque solo consumen palabra domingo a domingo. Por eso hay muchos que están desnutridos espiritualmente, porque solo se están alimentando domingo a domingo. Y eso los que vienen todos los domingos. Imagínense los que vienen solo cena del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Por eso a veces no crecemos espiritualmente. Y después uno se pregunta, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué estoy en el mismo punto? ¿Por qué estoy estancado espiritualmente? ¿Por qué no crezco? Porque nos hace falta alimentarnos espiritualmente. Nos hace falta alimentarnos. No dejemos de alimentar a los nuevos. No acostumbremos a los nuevos a las malas mañas nuestras. No acostumbremos a los nuevos a que no vaya y en el discipulado le dan palabra. No, toda la semana tú acompáñalo en palabra. Acompáñalo con la palabra. Acompáñalo con la palabra. ¿Sabe que el verdadero discipulado no está en meter a los nuevos a un salón? El verdadero discipulado está en acompañarlos. Miren, si seguimos leyendo la Biblia, dice más adelante, ya Saulo vuelve a Jerusalén. Y cuando vuelve a Jerusalén, él intentó predicar, pero obviamente todos los cristianos están como que, este tipo algo se trae entre manos. Eso de que se convirtió, no me lo creo ya mucho. Pero dice que lo tomó Bernabé y lo llevó ante los apóstoles.
y Bernabé lo acompañó. Porque el verdadero discipulado, miren, usted quiere ser un verdadero consolidador, no solo lo ponga, miren, ponerlo en el salón de discipulado, es como aquellos padres que llevan a sus hijos a la escuela para que la escuela los forme. No, quien forma al hijo eres tú. La escuela solo les da conocimiento. Así con el nuevo nacimiento, con el nuevo en Cristo, quien forma ese nuevo en Cristo en la palabra es usted. La iglesia solo les ayuda a ayudarles a crecer en su conocimiento, pero quien les forma eres tú. Por eso Jesús estuvo con ellos 3 años y medio, 3 años, porque ese es el verdadero discipulado. Debemos formar a los nuevos en la palabra. Formar a los nuevos en la palabra. Formemos a nuestros nuevos, cimentémoslos en Cristo, en la roca eterna. Y les aseguro que al final de este año ustedes van a orar como dijo Jesús: de los que me distes, ninguno se ha perdido. Porque ese es el plan de los que el Señor nos da, que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda. Para concluir, ¿sabes? Somos discípulos. Todos somos discípulos y estamos en capacidad de consolidar a un nuevo. Porque todos tenemos un ministerio que a veces no nos hemos percatado. Pero ¿sabe que todos acá sí tenemos un ministerio? Y estamos llamados a un ministerio, el de la reconciliación. Probablemente aquí hay algunos que no estén llamados a alguno de los 5 ministerios, pero usted sí puede decir: soy ministro de la reconciliación, porque nuestro llamado es reconciliar al hombre con Dios. Reconciliar al hombre con Dios. Pero hemos perdido de vista eso. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista la intimidad. Hemos perdido de vista el manifestar el reino de Dios, el poder, y hemos perdido de vista la palabra. Les voy a decir esto: usted no puede dar lo que no tiene. Y si tú no eres alguien de intimidad, ni eres alguien que le crea a Dios en poder, y menos eres alguien de palabra, créeme que eso en el mundo espiritual se va a ver. Y te voy a asegurar, vas a tener discípulos frágiles. Vas a tener discípulos que a la primera tormenta, como la casa que está formada sobre la arena, a la primera se van a ir. Se van a ir. Felipe, cuando el Espíritu lo envió al etíope, Felipe lo vio leyendo la palabra y le explicó la palabra. Miren, lo increíble de todo esto es que Dios sabe por qué deja escrito las cosas. Ni Felipe ni Ananías eran parte del llamado ministerial de apóstoles, profetas. ¿Sabe por qué yo creo que el Espíritu dejó eso tan marcado allí? Porque yo creo que el Espíritu supo que llegaría una época donde la gente diría: ay, eso es función de los pastores. Y la Biblia lo dejó escrito para mostrarnos que eso no es función solo de un grupo selecto. Eso es función de todos, de ti y de mí. Quiero que te coloques sobre tus pies. Y creo que una de las cosas que más necesitamos para aquellos que nacen por un encuentro es intimidad. Creo que Dios está llamando a la intimidad. A la intimidad. Y a veces nos cuesta tanto de verdad disfrutar a Dios. Tanto. Nos cuesta tanto. Estamos tan preocupados por qué comeremos mañana, cómo pagaré el arriendo, cómo pagaré esto, que en disfrutar al Señor. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Mientras suenan las melodías, quiero que hables con el Señor. Porque tú eres un ministro de la reconciliación. Eres alguien como Ananías, un discípulo consolidador. Un discípulo consolidador.
que estás formando probablemente al próximo apóstol, profeta, presidente, no sé, tantas áreas que puede estar formando allí, pero a veces perdemos de vista por la falta de intimidad, porque no hemos manifestado el poder o por la palabra. Padre, te doy gracias por tu palabra primeramente, y te pido perdón porque no hemos sabido disfrutar tu presencia, porque hay gente allá afuera que necesita de ti, pero a veces nosotros estamos tan preocupados en nosotros que no hemos sabido buscarte para escuchar tu voz a quién ir. Incluso con los nuevos que ya nos has dado, Señor, no hemos sabido disfrutar tu presencia para saber lo que tú quieres, para saber, Señor, qué es lo que tú quieres para ellos. Tú dices en tu palabra que tú no hacías lo que tú querías, sino lo que veías al Padre hacer. Eso hacías, pero eso solo se logra en intimidad. Queremos ser íntimos contigo, Señor. Queremos ser íntimos contigo. Queremos sostenernos sobre la palabra eterna, el Verbo, que es Cristo, porque esa palabra es cortante más que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Necesitamos tu intimidad, Señor. Perdónanos si no hemos disfrutado tu presencia. Si a veces estamos más preocupados por lo material, por el tiempo, que es por disfrutarte a ti. Y catarrabarama shererere y kairaman sererere. Queremos derramar nuestro corazón en esta mañana. Queremos derramar nuestro corazón delante de ti. Queremos derramar nuestro corazón delante de ti, porque así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed por ti. Mi alma tiene sed por ti. Y tú dijiste que todo aquel que tenga sed venga a ti y beba. Y el que cree en ti, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Permite que de nuestro interior corran ríos de agua viva, Señor. Que corran ríos de agua viva. Y carramara masa cairorón será valeire mei cairabashera ley. Que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Ríos que satisfagan la sed de aquellos que tú nos has dado, Señor, de aquellos nuevos. De aquellos nuevos. Que nosotros podamos tener un encuentro contigo para llevarles a ellos a tener un encuentro contigo. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Necesitamos tu presencia más que nada. Necesitamos tu presencia más que nada. Oh, necesitamos tu presencia. Necesitamos tu presencia. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos tu presencia. Tenemos sed de ti. Tenemos sed de ti. Tenemos sed de ti. Necesitamos volver a la intimidad. Esta mañana el Espíritu hace un llamado a la intimidad.
Y Ramansa Kiara Basorre Berime que irán será. Necesitamos volver a la intimidad, a disfrutar al Señor, a disfrutar su presencia, a descansar en su presencia. Oh Espíritu de Dios, te queremos a ti. No hay nada más importante, no hay nada más importante que tú. Y Ramarabasheraro Kairamanse Kiarabaso Revereme Kedere. Hay personas con problemas en las caderas que están siendo sanadas en este mismo instante. Y Rabababasharabaralere Imakai Romanserebe Kendere. Y Ramarabaka Indaramasenderere. Con dolores en la zona lumbar, personas que les costaba agacharse están siendo sanadas en este mismo instante. Y su presencia está aquí. Vamos, derramas tu corazón delante de Él. Disfruta la presencia de Dios. No es tiempo de pedir, no es tiempo de... No, simplemente disfrutar. Simplemente disfrutar su presencia. Simplemente disfrutar su presencia. Levanta tu voz y adórale a Él. Dile: papá, tú eres bueno. Tú eres tan bueno conmigo. Tú has sido tan bueno. Tú has sido tan bueno con nosotros. No has dejado que falte el pan en nuestra mesa. No has permitido que falte la ropa para vestir, el calzado. No has permitido, Señor, que padezcamos necesidad alguna. Tú has sido tan bueno con nosotros. Y aún en medio de la dificultad tú me has sostenido. Tu amor no me ha dejado, porque estamos persuadidos de que el amor de Dios nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada que pueda separarnos. Y Rabaka y Maramansure Berere y Kai Rabarabasherere. No hay nada que pueda separarnos de tu amor. Ayúdanos a cimentar a los nuevos en Cristo, en la roca eterna, Señor. Oh Espíritu de Dios, vamos a adorarle a Él. Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece.